Desde luego, si esto va a ser la venida del Señor, mejor que no venga. De hecho, vi una vez un grafiti que ponía, ven Señor Jesús, el Señor viene, corramos, huyamos. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y de esa famosa frase de madre que dice, espérate que venga tu padre? A uno le entraba todo el miedo por el cuerpo. Ahora, también es verdad que cuando tú esperabas que viniera tu padre de un viaje o de unos días que estaba fuera y sabías que te traía un regalo, espérate que venga tu padre, desataba dentro de nosotros pues una expectativa, una alegría. El Adviento, cuando decimos ven Señor Jesús, lo que estamos es pidiendo que venga. La palabra Adviento viene del latín, adventus, que era el tiempo que en el Imperio Romano, desde que el emperador anunciaba que iba a una ciudad, a un pueblo, a una provincia, hasta que realmente iba, era el tiempo en el que la gente se preparaban los arcos para que el emperador entrara, se preparaba la ciudad, había un tiempo de preparación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Realmente, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿No? Ven Señor Jesús, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿A qué? Así que nada, vámonos a la iglesia y vamos a empezar con el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 28 y del 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Con este Evangelio empezamos el Adviento de este año, que, por cierto, hemos pasado al ciclo C. En este Adviento tenemos que tener en cuenta, como decíamos al inicio, que el Adviento es la espera de la venida del Señor. Y el Señor vendrá al final de los tiempos, pero el Señor también vino y se encarnó, pero es que el Señor también viene hoy. Vamos a ver cada una de estas venidas. Como dice el Evangelio de hoy, esperamos que el Señor vendrá al final de los tiempos, pero también es verdad que en el tiempo de Adviento, en el tramo final, esperamos la preparación para la venida del tiempo de Navidad. Y es verdad que esto, si me vais a perdonar, lo vamos a dejar para más adelante, porque nos acercaremos y tendremos próximos programas donde ya hablaremos de la Navidad, de la importancia de volver a celebrar el misterio de la Encarnación, que es algo que marca la historia en un antes y un después. El Evangelio de hoy nos habla más de esta última venida de Cristo. Es verdad que hay signos apocalípticos, el sol, la luna, las estrellas, y que nos dicen que esto pues terminará. Y es que esto se va a terminar. Muchas veces pensar en el fin del mundo, como decíamos antes, pensamos en imágenes demasiado apocalípticas. Lo que quiere decir el evangelista, cuando habla del sol, la luna y las estrellas, en aquellos tiempos, hace 2000 años, eran cosas absolutamente seguras, lo que más brilla, lo más firme, lo más seguro. Y dice que eso caerá y vendrá el Hijo del Hombre. El día del juicio final lo esperamos y así lo profesamos en nuestro credo. De hecho, creemos que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Va a dar a cada uno según sus obras. Esto no es para tener miedo. El Papa Francisco nos recuerda que es un acto de responsabilidad. Todo lo que hacemos no cae en el vacío. El bien que hagamos, el mal que hacemos tantas veces, pensar y tener en cuenta que seremos juzgados por lo que hacemos, nos llama a la responsabilidad. Y ese día, cuando todo se apague, la única luz que habrá será la del Hijo del Hombre. Ese día habrá mucha gente que se dará cuenta que esto de Dios era verdad. Porque si resulta que Dios existe, todo esto es secundario. Ese día no es para tener miedo, por una sencilla razón. Seremos juzgados si hemos acogido el reino de Dios que nos viene en Cristo, crucificado por nuestros pecados, o simplemente lo hemos rechazado. Si hemos preferido las tinieblas o la luz. Es cierto que más de uno podrá decir, madre mía, pues yo tengo un expediente de AUPA. Estamos a tiempo.
Igual que la cerámica, mientras está en el torno, puede coger cualquier forma, el problema es cuando la metes en el horno, ahí ya no podrás hacer nada. Por tanto, pensar en el juicio final no es para tener miedo, porque sabemos que el Señor nos ha dado la oportunidad ahora de acoger su misericordia. Y por eso, más importante, si me apuras, que la primera venida de hace 2000 años o la del día del juicio final, está la venida que el Señor hace cada día para prepararnos. Decía el Señor en el Evangelio: cuando sucedan todas estas cosas, estad alerta, sabed que el Señor está cerca. Y el Señor, que nos quiere y que te quiere tantísimo, tiene que poner muchas veces nuestra vida zarandeada para que el sol, la luna, las estrellas se apaguen o se caigan, para descubrir que nuestra vida solamente la podemos fundamentar en Jesucristo. Es verdad que ponemos a veces nuestra seguridad en nuestra economía, en el trabajo, en el dinero, en los amigos, en cosas que tarde que temprano nos fallan. Y a veces cuando nos fallan es cuando nos damos cuenta que ahí está Cristo, que es la verdad sobre la que podemos cimentar nuestra vida. Es importante que sepas que el Señor está cerca. Muchas veces hablamos de mala suerte, nos quejamos, nos amargamos, y a lo mejor una enfermedad es un momento fundamental para replantear nuestra vida, para adelantar ese juicio y acoger la misericordia de Dios, y acoger la buena noticia del amor de Dios, y empezar a vivir diferente. Una crisis económica, aquellos sucesos donde todo se nos tambalea, es una oportunidad de Dios. Si alguno de los que estáis escuchando esto, estás en un momento en el que sientes que tu vida está todo del revés y no entiendes por qué, o simplemente las cosas no salen, piensa que el Señor está cerca. Estad atentos, nos dice el Señor, que no se embote vuestro pensamiento. En algún programa anterior hablábamos de que este mundo está hecho para no pensar. Pues no dejes que se te embote el pensamiento. Se acerca la Navidad, las luces, los espumillones, tantas cosas que nos pueden distraer. No te olvides, mira que el Señor está a la puerta. Y si todo se tambalea en tu vida, no tengas miedo. Él está cerca. Ven, Señor Jesús, decimos. Ven, Señor Jesús, claro que sí. Necesito de ti, que vengas a mi vida para que seas la única luz que brille cuando el sol, la luna y las estrellas se apagan. Hoy topamos con la Iglesia con este último escrito del Papa Francisco, Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. Como él dice en su principio, no pretende ser un tratado sobre la santidad, definiciones, ni siquiera tampoco una propuesta de caminos de santidad, pero sí una reflexión sobre la llamada que todos tenemos a la santidad. Quiero tomar algunos numerales, sobre todo comentar el capítulo primero, la llamada a la santidad que todos tenemos. La carta a los Hebreos nos dice que hay una gran nube de testigos que nos estimulan, los santos nos estimulan a que si ellos han llegado a la santidad, si Dios ha hecho la santidad en ellos, también nosotros estamos llamados a la santidad. Pero dice una cosa con este lenguaje tan cercano que tiene, dice, dentro de las personas que nos estimulan a seguir caminando, puede estar también nuestra propia madre, nuestra abuela o personas más cercanas. Esto nos hace pensar que hay muchos santos sin corona y sin aureola muy cerca de nosotros, que viven la santidad. Estos santos, que los que están en el cielo, interceden por nosotros, como dice el Papa, no tenemos que llevar solos lo que en realidad no podemos soportar solos. Necesitamos la ayuda de Dios, los santos son sus intercesores. Y es más importante todavía, los santos son para ser vistos, la santidad es para que se vea. Por eso se beatifica, se canonizan formas de vida tan cotidianas o tan extraordinarias, porque necesitan ser vistas. Esta es la introducción de este escrito, Alegraos y regocijaos, del Papa Francisco. De vez en cuando iremos tomando algunos numerales, porque es importante que todos descubramos que estamos llamados a ser santos. Ven, Señor Jesús, ¿a qué? A hacernos santos. Bueno, continuamos con nuestros amigos Diego y José Manuel, hablando acerca del diaconado permanente. En nuestro programa anterior hablamos un poquito del diaconado, los requisitos, el estudio, el proceso, pero como en todas partes y como en todos los ministerios de la Iglesia, detrás de cada ministerio, detrás de cada función, detrás de cada servicio, hay una vocación, hay una historia, hay un nombre, hay una situación. Y yo quisiera que hoy compartiéramos, pues bueno, tu diaconado permanente, ¿no? Como José Manuel, como Diego y como muchos más, porque hay muchos más diáconos permanentes. 19 en la diócesis. 19 en nuestra diócesis de Asidonia-Jerez y muchos más a nivel pues, de la Iglesia universal. Pero bueno, detrás de ese alba, de esa estola, pues hay una persona, un padre de familia, un esposo, un trabajador, ¿no? Entonces,
¿Cómo habéis vivido vosotros pues esta vocación, ¿no? De decir, yo ya tengo mi sitio en la iglesia, soy casado, o estaba implicado más o menos pastoralmente y Dios te llama a ser, pues eso, como habéis dicho, ¿no? Sacramento de Cristo servidor. No sé, ¿cómo lo habéis vivido? Pues se vive con alegría. De hecho, el lema de mi ordenación fue servir al Señor con alegría. Con alegría. Se vive con alegría, con mucho temor también, evidentemente ese temor humano lo tenemos, ¿no? Pero uno al final se deja llevar y se arroja a sus manos y es Él el que te hace. Y la verdad es que es muy gratificante saber que somos un sacramento de Cristo, es decir, somos una parte visible de lo que Cristo estuvo haciendo aquí en la tierra, que es el servicio, ¿no? Al fin y al cabo la diaconía lo que significa es servicio. Entonces, uno pues intenta estar siempre al servicio de todo y de todos, de la iglesia, de tu vecino, de aquel que no cree, entonces a mí me gratifica saber que en la medida de mis humildes posibilidades estoy cumpliendo o intentando de responder a la llamada que me ha hecho el Señor de ser un servidor. ¿Cómo supiste? Esa es la pregunta que nos hacen siempre a los curas y siempre he tenido ganas de hacérsela a alguien. ¿Cómo supiste que el Señor te llamaba a ser diácono? Mi historia es un poquito rara porque yo no conocía el diaconado permanente. De hecho, yo vengo de Murcia y allí no hay diáconos permanentes. Yo me tropiezo con el diaconado por providencia divina, iba a decir por casualidad, no, por providencia divina. Más, yo cuando entro en el seminario, me dice don Rafael Bellido, que yo estaba de delegado de los Scouts, me dice don Rafael Bellido, después de hablar algunos días del tema del diaconado, dice, ve al resto del seminario y dile que vas de mi parte. Digo, don Rafael, es que no he tenido una llamada clara. Dice, no te preocupes, que tienes 5 años por delante para discernir. Y efectivamente, con su acompañamiento y el acompañamiento espiritual de mi director espiritual, José Manuel Sánchez Romero, bueno, pues fuimos para adelante. Y la llamada no fue, como ha dicho antes José Manuel, no fue una llamada del cielo, ¡pum! No, fue una llamada de cauce, ¿no? De irme poniendo el camino hasta llegar el momento. De hecho, incluso cuando llegó el momento, mi reflexión sobre el retiro del día antes de la ordenación, ¿sabes qué? Se le pregunta al rector, ¿lo consideráis digno? Sí, claro. Esa era la revisión que yo tuve en el retiro, y no me consideré digno. Y el que me dirigía a aquel retiro me dijo, es que la dignidad no es tuya, la dignidad es del sacramento. La iglesia sí se fía de ti, aunque tú no lo hagas. Y entonces acepté esa llamada, bueno, aceptamos. Esa llamada me vino, ya digo, de una forma pausada, de una forma despacio. Sí es verdad que una vez ya ordenado el sacramento del orden, te enriquece y te transforma. También despacio, pero te transforma. Enriquece el matrimonio, que ya va unido. Yo tengo 2 sacramentos que unen sacramento, matrimonio. Son los 2 sacramentos de estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces une y refuerza. Y además hay cosillas que se van viendo y removiendo esto. Yo tengo una frase que me acordaré mientras que tenga memoria, de que llevaba yo un par de años ordenado. Me dice mi hijo el pequeño, papá, vaya cambio que has pegado. Tenías que haberte ordenado 15 años antes. O sea, que los cambios se notan en ese intentar seguir a Cristo como siervo, como servidor de... Tiene una gracia, por supuesto, por supuesto. Y luego ya en la familia, en todo. Luego tienes la anécdota y la broma del mismo sacramento, ¿no? La suegra de mi hermano no está convencida de que sus nietos estén bautizados porque los bauticé yo. Pero independientemente de eso, es una gracia y es un don el ser diácono dentro de una familia cristiana, dentro de una familia que conlleva el sacramento por osmosis, podría decirse, no sé. Osmosis, ¿no? Por esa relación cercana del hecho de tenerlo. Y claro, es muy, muy gratificante el estar ahí en ese tema. Dime, ¿quién te ve con cara de pregunta? Sí, yo se me ve todo en la cara. Has hablado de la familia. Yo me pongo en el sitio de tu mujer, o de la tuya, ¿no? Que vienes tú y le dices, bueno, que es que yo veo que el Señor me llama a ser diácono. Va a pensar, decir, Dios mío, pierdo a mi marido, ya se me pierde mi marido, ya va a estar todo el día en la iglesia. Obviamente, para los que no lo saben, vuestras mujeres han estado de acuerdo. Sin el consentimiento de la esposa, un hombre no puede ser diácono permanente, ¿vale? Dentro de todos los requisitos que hablamos el otro día. Aunque ellas no están presentes, pero seguro que nos están viendo al otro lado de la pantalla, por tanto, tener cuidado a ver qué decís. Tu mujer, vuestras mujeres, en este ministerio también ellas tienen su parte, ¿no? Cómo lo viven también
lo comparten, no sé, ellas cómo lo viven, cómo veis vosotros y cómo se integra esto. Ya un poquito has indicado tú, ¿no? El poder bautizar a tu nieto, pues es una alegría y un gozo enorme, ¿no? Pero tenéis hijos, en tu caso hijas, tus hijos, vuestras mujeres. ¿Cómo se vive esto en la familia? Bueno, gracias a Dios, nunca mejor dicho, yo creo que se vive de una manera muy fluida, porque te hablo evidentemente desde lo más personal, nuestra familia siempre ha estado de la mano de él, con lo cual ha sido un proceso que no ha sido ¡pam! De golpe, sino que se ha ido fraguando muy poquito a poco, muy poquito a poco. Vicky, mi hija la mayor, por ejemplo, bueno, tú la conoces sí, personalmente, claro. Ella es la encargada de fe en los scouts, las dos están de catequistas en la parroquia del Mar, es decir que no ha supuesto ningún trauma, sino al revés, todo lo contrario, una alegría más, ¿no? Por tener la gracia, como decía Diego, de tener en este caso un marido y un padre que, bueno, que está al servicio de la iglesia y de los demás, ¿no? No se ha vivido de ninguna forma traumática, no, en absoluto, sino dentro de una alegría muy bonita. Es verdad que, por ejemplo, para ellos los jóvenes, oye, es impactante que, es que mi padre es diácono, tal y cual, no sé qué. Claro, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, que lo llevan perfectamente bien, muy entendible todo. Bueno, hay que también considerar que no se llega al diaconado llovió del cielo. En estos 5 años de preparación, o 4 años, dependiendo del curso donde te incorpores, nuestras mujeres no acompañan antes de la ordenación, no solo dan permiso y ahí te quedas, no. Las mujeres de los aspirantes van una vez al trimestre con sus maridos a recibir una especie de formación, no llega a ser catequesis, pero como si lo fuera, con respecto a qué son y qué van a ser sus maridos. Y el acompañamiento de nuestras esposas es el mejor regalo que nos hace el Señor, además del ministerio, además del sacramento, ¿no? Pero es un acompañamiento de no, es que apareció un diácono en casa. No apareció un diácono en casa. Llevamos un proceso, y como ha dicho antes José Manuel, de hablar con el cura antes, de todo el proceso, de toda esta historia antes, nos van acompañando. O sea, mi mujer no ha vuelto a misa cuando yo he sido diácono. Yo me caso con una cristiana que íbamos a misa desde novio. Entonces, no ha sido un trauma, ha sido eso, una aceptación. Una gracia. Y una gracia de Dios, recibir el sacramento. Y además, si me y además lo comparten, no voy a decir que sea diaconisa, pero como si lo fuera. Vive mi sacramento como matrimonio, que somos dos en una sola carne, dice el sacramento del matrimonio, ¿no? O sea, que estamos ahí. Que si me permite apuntillar, también con la cosa de que también ellas están implicadas en la iglesia, porque, por ejemplo, Vicky, mi mujer, ella está en Cáritas, está de catequista, la mayoría de las esposas de todos los diáconos tienen algún servicio también a la iglesia, luego entonces nos congeniamos, nos conjuntamos todos, nos complementamos, no es como yo tengo un servicio que hacer a la iglesia y tú no tienes nada. Exacto, ¿no? O sea, no son vidas paralelas, ¿no? O sea, una vez más, pues como tantas veces se puede ver, ¿no? Siempre hay una vocación que tiene un lugar donde nace, que es la familia. Y obviamente cuando la fe se vive en la familia, en el caso vuestro, ¿no? Vuestras esposas, vuestros hijos, y es una familia que reza y es una familia donde se vive la fe, pues se escucha la llamada y se ayuda a responder. Para terminar, brevemente, en 10 segundos, en el tiempo que lleváis de diaconado permanente, el momento más bonito. Sé que es muy difícil, esta pregunta de saque más ropa. Lo tengo fácil. Tengo 3. La ordenación, la boda de mi hijo, que la presidí yo. Bueno, la presidió él porque era el que se casaba, pero... y los 2 bautizos de mi nieto. O sea, lo tengo claro. Mi sacramento me lleva al éxtasis del sacramento, el día de la ordenación, el matrimonio de mi hijo y los bautizos de mi nieto. La ordenación, además yo personalmente ese día me harté de llorar, porque de llorar de alegría, ¿no? Pero lloraba como un crío chico, no podía dejar de llorar. Mi primer bautizo, que por cierto fue en tu parroquia, ya lo sé, que no fue uno, que fueron 3. Digo, 3, ¿qué hago yo ahora? Pero la verdad es que fue muy gratificante el ver, además Diego también me ayudó un poquito, me dio también las instrucciones, y el haberlo vivido con mi comunidad parroquial. La verdad es que sí, porque durante todo este proceso ellos han estado ahí también junto con mi familia, ahí apoyando, siempre alentando. Entonces, el haber vivido después de la ordenación ese primer encuentro con tu comunidad, la verdad es que
muy bonito, muy bonito. Pues bueno, pues oye, que el Señor os siga bendiciendo, siga fortaleciendo, y que esta alegría que el Señor os da, pues al fin y al cabo es lo que transmitís, ¿no? Y poder sembrar la alegría de conocer a Jesucristo. Un segundito, voy a ser abuelo otra vez y posiblemente tenga otro buen momento, el bautizo del siguiente. Estupendo, pues enhorabuena por adelantado, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, pues bueno, que esta familia que poco a poco cada semana vamos conociendo sea para todos motivo de alegría. La comunión de los santos es eso, toda la alegría y toda la gracia que un hermano en la fe recibe es una alegría propia. Así que nada, muchísimas gracias, Diego, José Manuel, a todos vosotros, y la semana que viene seguiremos conociendo a nuestra familia de la Iglesia. Aquí está ya la página web de hoy. Hemos estado hablando de la santidad. El Papa Francisco ha escrito un último documento sobre la llamada a la santidad que tenemos todos. Si yo te hablo de la enciclopedia, pues entiendes. Si te hablo de Wikipedia, seguro que os suena mucho. Pero si te hablo de santopedia.com, quizá esta web no la conocéis todos. Es verdad que muchas veces a la hora de escoger el nombre de vuestros hijos, pues pones un nombre que te gusta, un nombre que suena bien, o simplemente buscas un nombre que lo sepan decir los abuelos. Pero, ¿qué significa tu nombre? ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes qué significa el nombre que le vas a poner a tu hijo? ¿Tú sabes cuál es el santo de hoy? ¿Sabes la vida del santo que lleva tu nombre? ¿Qué pasó? ¿Qué vivió? ¿Quién era San Alberto, San Roberto, Santa Irene? En fin, quiero enseñaros esta web. Mira, santopedia.com es algo tan sencillo que te pone el día de hoy, el santo del día de mañana, el santo de ayer, y luego tiene, pues te puedes suscribir, hay aplicaciones para Facebook, tienes el calendario, puedes escoger la fecha y tienes los listados. Pero sobre todo yo quiero hacer énfasis en esta parte que tienes un elenco de nombres de niños, de nombre de niña y los nombres más buscados. Si ponemos, por ejemplo, un nombre, pues vamos a poner Andrés. Si yo coloco San Andrés a buscar, me aparece pues la fecha, San Andrés Apóstol, San Andrés Avelinos, hay un montón de santos Andrés con distintas fechas. Haces clic, por ejemplo, en San Andrés Apóstol y te dice quién fue San Andrés, dónde vivió, qué hizo, qué no hizo. Es importante que ya que Dios nos conoce por nuestro nombre, pues sepamos también qué significado tiene y qué santo hay detrás del nombre que llevamos. Bueno, esto es todo por hoy, se acaba, así que este Adviento no se acaba. Seguiremos preparándonos y seguiremos viviendo juntos este Ven Señor Jesús. Así que nos vemos pronto, bien en la tele, en redes sociales, en la tablet, en el móvil. Nos seguiremos viendo. Mientras tanto, vaya usted con Dios.